Jim Evans, un experimentado ingeniero aeroespacial con experiencia militar, se encontraba al frente del Consejo de Defensa Unido de la Tierra. La sala vibraba de tensión mientras los líderes mundiales se reunían, con rostros que mezclaban miedo y determinación. La transmisión de emergencia del Consejo Galáctico cobró vida proyectando la imagen del enviado Zorak. Su rostro alienígena era severo e inflexible, entregando un mensaje que provocó escalofríos en la sala. La Tierra debe rendirse incondicionalmente en 72 horas o enfrentará la aniquilación. La voz de Zorak resonó con fría autoridad. Tu resistencia es feudal. Ríndete ahora o serás aniquilado. La sala estalló en murmullos de incredulidad y miedo. La mente de Jim se aceleró, recordando el sacrificio de su padre en un conflicto anterior con el Consejo Galáctico. Apretó los puños, su determinación se endureció. Esta no era solo una batalla por la supervivencia, era una lucha por el futuro de la humanidad. Silencio. General. Marcus Lee ordenó, su voz cortando el ruido. Necesitamos soluciones, no pánico. Jim dio un paso al frente, su voz firme. Tenemos un plan. La DRA. Evelyn Carter y yo hemos estado trabajando en algo que podría darnos una oportunidad de luchar. Evelyn, una científica brillante y la confidente más cercana de Jim, asintió. Hemos realizado ingeniería inversa de parte de la tecnología alienígena que hemos recuperado. Es arriesgado, pero podría funcionar. El general Lee levantó una ceja. Explíqueme. Jim respiró hondo. Hemos desarrollado un sistema de misiles usando su tecnología. Si podemos lanzar un ataque sorpresa contra su flota, podríamos desactivar sus sistemas de armas principales. El escepticismo se dibujó en el rostro del general Lee. Y si falla, la mirada de Jim era firme. Entonces no estamos peor que ahora, pero si funciona, nos da tiempo y una posible victoria. La sala se quedó en silencio mientras el peso de las palabras de Jim se asentaba tras una pausa tensa. El general Lee asintió. De acuerdo, procedamos con su plan, pero comprenda. Evans, el destino de nuestro planeta depende de esto. Los miembros del consejo se dispersaron, dejando a Jim y Evelyn para finalizar los preparativos. Se dirigieron al laboratorio, una fortaleza de alta tecnología llena de equipo avanzado y los frutos de su minuciosa investigación. Mientras trabajaban, Jim no podía quitarse el recuerdo de su padre. Había sido un héroe, un símbolo de la resistencia de la Tierra. Ahora era el turno de Jim de llevar ese legado. La actitud centrada y el intelecto ágil de Evelyn eran una presencia reconfortante que le recordaba que no estaba solo en esta lucha. Jim, mira esto. Evelyn llamó con la mirada fija en una pantalla holográfica. Hay algo incrustado en la tecnología alienígena. Un mensaje. Parece que hay una facción dentro del Consejo que no apoya esta guerra. Jim frunció el ceño. ¿Cómo podemos confiar en esta información? No podemos. Evelyn lo admitió, pero es un rayo de esperanza. Tal vez haya aliados ahí fuera. Jim asintió, absorbiendo. Las implicaciones que tendremos que tener cuidado. Esto podría ser una trampa. Trabajaron toda la noche refinando el sistema de misiles, verificando cada cálculo y componente. La presión era inmensa, pero también lo era su determinación a medida que se acercaba el amanecer. Jim sintió un optimismo cauteloso. Estaban tan preparados como nunca en el centro de mando. El general Lee estaba coordinando la estrategia de defensa más amplia. Jim y Evelyn presentaron su plan final, detallando la secuencia de lanzamiento del misil y los posibles resultados. La tensión en la sala era intensa, pero también había una sensación de unidad y propósito. ¿Recuerdan lo que dijo el general Lee al dirigirse a los líderes y al personal militar reunidos? Esta es nuestra última batalla. Luchamos no solo por nuestras vidas, sino por el futuro de nuestra especie. Mientras comenzaba la cuenta regresiva para la fecha límite, las defensas de la Tierra estaban en alerta máxima. La atmósfera estaba cargada de anticipación y miedo. Las familias se despidieron. Los soldados se prepararon para la batalla y Jim estaba al mando, listo para ejecutar el plan que podría salvarlos. Todo el mensaje del consejo había sido, claro, rendirse o morir, pero Jim y su equipo estaban decididos a añadir una tercera opción a ese ultimátum mientras transcurrían los últimos minutos. Jim dio la orden de lanzar los misiles. Las pantallas del centro de mando se iluminaron con las trayectorias de cada misil, una baliza del desafío de la Tierra. Jim Evans permaneció en el centro de mando, con los ojos pegados a la pantalla táctica. La cuenta regresiva para la fecha límite del Consejo Galáctico avanzaba implacablemente. Se giró hacia la doctora. Evelyn Carter,
cuyos ojos reflejaban su preocupación. Tenían muy poco tiempo para preparar las defensas de la Tierra. Evelyn, ¿alguna actualización sobre el sistema de misiles?, preguntó Jim. Con voz firme a pesar de la urgencia, Evelyn asintió con los dedos, bailando sobre la consola. Hemos logrado un progreso significativo. La integración de la tecnología alienígena está completa, pero aún necesitamos probar los sistemas de objetivos. La mente de Jim corría. No podían permitirse ningún error. ¿Qué hay de la red de defensa? El general Marcus Lee adoptó una expresión severa. Nuestras fuerzas terrestres están listas y la defensa. La red está operativa, pero necesitamos más tiempo para coordinarnos con nuestros aliados. Jim volvió a mirar la pantalla y luego a Evelyn. No tenemos tiempo, necesitamos avanzar con lo que tenemos. La sala bullía de actividad mientras los equipos trabajaban. Para prepararse para el inminente asalto, los ingenieros afinaron los sistemas de misiles mientras los soldados revisaban las posiciones estratégicas. El peso de la supervivencia del mundo recaía sobre todos. Jim respiró hondo, concentrándose en la tarea en cuestión, se unió a Evelyn en la estación de control. Hagamos un diagnóstico final. Evelyn inició la secuencia. Su rostro, iluminado por el brillo de la pantalla, los sistemas están estables. Solo necesitamos asegurarnos de que los algoritmos de orientación sean precisos. Jim no pudo evitar recordar el mensaje oculto que habían descubierto en la tecnología alienígena. Una facción dentro del Consejo Galáctico se opuso a la guerra. Era una pequeña esperanza, pero podría ser la clave para su supervivencia. Jim, Evelyn dijo, rompiendo suavemente su ensoñación, ¿crees que podemos confiar en el mensaje que encontramos? Jim frunció el ceño considerando su pregunta. Tenemos que ser cautelosos. Podría ser una trampa, pero si existe la posibilidad de que tengamos aliados dentro del Consejo, necesitamos encontrar la manera de llegar a ellos antes de que podrían ahondar más. Una alarma repentina resonó en el centro de mando. La voz del general Lee resonó por el intercomunicador. Grupo de exploración del Consejo Galáctico. Todas las unidades se preparan para el combate. Jim. Con el corazón latía con fuerza. Evelyn, quédate aquí y monitorea los sistemas. Me uniré al equipo de defensa. Jim corrió hacia la armería. Pasó junto a soldados preparándose para la batalla. El aire estaba cargado de anticipación y determinación. Rápidamente se puso su equipo de combate y se unió al general Lee. En el frente, están probando nuestras defensas, dijo el general Lee. Su mirada se fijó en las naves que se acercaban. Tenemos que contenerlas. Jim asintió. Apuntó con su rifle. Estamos listos. La primera oleada de naves enemigas descendió y las fuerzas de defensa de la Tierra entraron en acción. Los cañones láser dispararon iluminando el cielo mientras las naves alienígenas se abrían paso entre la barrera. Jim apuntó y disparó. Su entrenamiento y experiencia guiaron sus movimientos. La batalla continuó. Y a pesar de sus preparativos, la tecnología alienígena demostró ser formidable. Jim observó cómo un escuadrón de cazas enemigos atravesaba la red de defensa, dirigiéndose directamente al centro de mando. General, apuntan al centro de mando. Jim gritó. El general Lee reaccionó rápidamente. Redirigió todas las unidades para interceptar a esos cazas. Protege el centro de mando a toda costa. Jim dirigió a un equipo al centro de mando, enfrentándose a los cazas enemigos con precisión. El cielo se iluminó con explosiones a medida que la batalla se intensificaba en medio del caos. Jim vio una oportunidad y ordenó a su equipo que flanqueara al enemigo, creando una distracción. ¡Ataquen con todo! ¡Lo tenemos! Jim ordenó el ataque coordinado. El ataque tuvo éxito y los cazas enemigos fueron neutralizados. La amenaza inmediata había terminado, pero la batalla había cobrado su precio. Jim examinó el campo de batalla. Su mente ya estaba pensando en los siguientes pasos. De vuelta en el centro de mando, Evelyn esperaba. Su expresión era una mezcla de alivio y determinación. «Lo logramos, Jim. El sistema de misiles está listo». Jim asintió. El agotamiento y la adrenalina lo recorrían. «Bien. Que vuelvan al trabajo. Necesitamos estar listos para el asalto principal». Mientras reanudaban sus preparativos, Jim no podía evitar la sensación de que el mensaje oculto en la tecnología alienígena contenía una pieza crucial del rompecabezas. Se volvió hacia Evelyn. «Necesitamos encontrar una manera de contactar con esa facción dentro del Consejo. Esto podría cambiarlo todo».
Evelyn asintió, con la mirada fija y concentrada. Empezaré a trabajar en un enlace de comunicación seguro. Si están dispuestos a ayudar, debemos actuar rápido. Jim Evans miró fijamente el monitor. El mensaje cifrado de la facción del Consejo Galáctico se desarrollaba ante él. La revelación fue una mezcla de alivio y sospecha. ¿Podían confiar en este aliado potencial o era una artimaña elaborada? Jim. He establecido un enlace seguro. Evelyn anunció rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero sus ojos mostraban un destello de incertidumbre. Jim asintió, dejando a un lado sus dudas. Escuchémoslos. La pantalla cambió, revelando el rostro de un alienígena cuyo comportamiento era notablemente diferente de los agresivos enviados que habían encontrado. Antes de que yo fuera Nulo, miembro del Consejo, quien cree que esta guerra es injusta, deseamos ayudarle a terminarla. ¿Por qué deberíamos confiar en usted? Jim preguntó con voz dura. ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa? La mirada de NK era seria. Entiendo su vacilación, pero tenemos nuestras razones. La guerra también nos ha costado caro. Puedo proporcionar las coordenadas de un punto débil en la formación de nuestra flota. Úselo en su beneficio. Evelyn se inclinó y examinó la transmisión. Si nos está engañando, podría significar el fin de todo por lo que luchamos. Lo juro por mi honor. Esto no es un engaño. Y respondió, queremos la paz tanto como usted. Jim intercambió una mirada con Evelyn. Ambos conocían el riesgo, pero ¿qué opción tenían? Consideraremos su oferta. Jim dijo, terminando la transmisión. El general Lee entró en la habitación con expresión escéptica. ¿Qué opina de esto? Es una apuesta. Jim. Lo admitió, pero podría ser el único. ¿Qué tenemos? Tendremos que verificar esas coordenadas. Evelyn asintió. Haré una simulación para ver si son correctas. Tomará algo de tiempo, pero vale la pena. Mientras Evelyn trabajaba en la simulación, Jim reflexionó. La situación se volvía cada vez más compleja. Tenía que asegurarse de que sus planes se mantuvieran seguros. Caminando por los bulliciosos pasillos de la base, fue detenido por uno de sus ingenieros. Señor, hemos detectado una brecha en nuestros protocolos de seguridad. El ingeniero informó que parece que alguien intentó acceder a información clasificada. Jim que entrecerró los ojos. Averigua quién era e infórmame de inmediato. Regresa al centro de mando. Jim encontró a Evelyn, profundamente concentrada. ¡Qué suerte! Las coordenadas parecen legítimas. Dijo con tono cauteloso, pero necesitamos estar absolutamente seguros. En ese momento, el ingeniero regresó. Su rostro palideció. Señor, era uno de los nuestros. El senador Whitfield ha estado en contacto con el Consejo. La palabra traición se grabó en la mente de Jim. Tráelo ahora. En cuestión de minutos, el senador Whitfield fue escoltado a la habitación. Su rostro era una máscara de desafío. ¿Qué es esto de Evans? Has estado dando información al enemigo. Dijo Jim. Fríamente, ¿por qué Whitfield se burló? Son todos tontos, rendirse es la única opción. No podemos ganar esta guerra. Jim dio un paso adelante. Su ira apenas lo contuvo. Pusiste todo en peligro. Nos pusiste a todos en riesgo. Los ojos de Whitfield brillaron con desprecio. Eres demasiado ciego para ver la verdad. Esta resistencia es feudal. Evelyn puso una mano en el brazo de Jim. Su toque lo castigó. Necesitamos concentrarnos. ¿Qué hacemos con él? Jim respiró hondo. Su mente se aceleró. HK será detenido. No podemos permitir más infracciones. General Lee, asegúrese de que la seguridad sea reforzada mientras se llevaban a Whitfield. Jim se giró hacia Evelyn. Vuelvan al trabajo. Tenemos una batalla que ganar. Las horas pasaron en un torbellino de preparativos. Jim y Evelyn finalizaron la orientación del misil, coordinando con los equipos de defensa para asegurar que cada detalle fuera tenido en cuenta. El conocimiento de la traición de Whitfield persistía, pero ellos avanzaron con renovada determinación. Jim llamó a Evelyn. Sacándolo de sus pensamientos, la simulación confirma las coordenadas. La información de Nal verifica una oleada de esperanza. Jim sintió que era bueno, lo usaríamos. Informar al general Lee y preparar al equipo de ataque.
El centro de mando era un frenesí de actividad mientras se ponían en marcha los planes finales. Jim se dirigió a los líderes y soldados reunidos. Su voz, cargando con el peso de su resolución compartida, nos enfrentamos a la traición y al engaño, pero seguimos en pie. Esta es nuestra oportunidad de cambiar el rumbo. ¡Hagámoslo! El conde Jim Evans se encontraba en la consola principal del centro de mando. Los ojos fijos en la pantalla táctica. El ataque coordinado, usando la información de Nal, había tenido éxito al crear una brecha en la flota del Consejo Galáctico, pero ahora comenzaba la verdadera batalla. El general Lee Jim preguntó, ¿cómo están aguantando las defensas? La expresión de Lee era sombría. Los estamos conteniendo por ahora, pero sus refuerzos son abrumadores. Necesitamos aprovechar la brecha antes de que sea demasiado tarde. Jim asintió, volviéndose hacia el Dr. Evelyn Carter. Evelyn, necesitamos toda la información que puedas obtener de nuestro nuevo aliado. Necesitamos explotar esa brecha al máximo. Los dedos de Evelyn bailaban sobre su consola mientras trabajaba para mantener la línea segura con Jim. N nos proporciona actualizaciones en tiempo real sobre los movimientos de su flota. Mientras Jim coordinaba el asalto, no podía evitar la sensación de urgencia. Las próximas horas decidirían el destino de la Tierra. Se movía por la sala, dando órdenes, reforzando la moral y asegurándose de que cada equipo conociera su papel. Jim lo llamó, sacándolo de sus pensamientos. N dice que hay una nave de mando crucial dentro de la brecha. Si podemos destruirla, interrumpirá toda su formación. El general Jim dijo, volviéndose hacia Lee, concentremos nuestros esfuerzos en esa nave de mando. Si podemos neutralizarla, podríamos tener una oportunidad. Lee transmitió las órdenes y la sala bullía de actividad mientras los equipos de ataque se movilizaban. Jim observaba la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza mientras se desarrollaba la batalla. Las fuerzas de la Tierra avanzaron a través de la brecha apuntando a la nave de mando. Con precisión implacable, Evelyn, ¿podemos aumentar nuestra interferencia de comunicaciones? Jim preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Estoy trabajando en ello. Evelyn respondió, tomará unos minutos, pero puedo aumentar el alcance e interrumpir aún más su coordinación. Mientras los equipos de ataque se acercaban a la nave de mando, Jim vio una oportunidad. General, envíen un equipo de operaciones especiales para abordar la nave. Si podemos detener el control, será un punto de inflexión. Lee asintió. Considérelo eco. El equipo de operaciones especiales, liderado por el capitán Harris, se preparó para su misión. Jim observó su progreso, sabiendo que este audaz movimiento podría cambiar el curso de la batalla. La nave del equipo se lanzó, zigzagueando entre el caos para alcanzar la nave de mando. Jim dijo, urgente, detecto una oleada de energía de la flota enemiga. Están preparando un contraataque. Jim pensó a toda velocidad, necesitamos ganar más tiempo para Harris y su equipo. Redireccionar nuestra potencia de fuego para cubrir su aproximación. La sala se llenó con los sonidos de las órdenes emitidas y las órdenes ejecutadas. Jim sintió el peso de cada decisión sabiendo que la vida de su gente dependía de su liderazgo mientras el equipo de operaciones especiales violaba el comando. La pantalla principal mostraba su progreso. El capitán Harris y su equipo se abrieron paso por los pasillos, neutralizando la resistencia y llegando al centro de control. El general les dio todo el apoyo posible. Jim ordenó que llegaran al centro de control. Los minutos se sintieron como horas. Mientras Jim y Evelyn monitoreaban la misión, finalmente la voz de Harris resonó en las comunicaciones. Estamos iniciando anulación. Los sistemas de la nave de mando parpadearon y Jim sintió una oleada de esperanza. Harris, ¿cuál es su estado? El control es nuestro. Harris respondió, hemos interrumpido sus comunicaciones y desactivado sus armas principales. Una ovación estalló en el centro de mando. Pero Jim sabía que la batalla aún no había terminado. El general Lee presionó para que eliminaran tantas naves como pudieran mientras estaban desorientados. El asalto resultante fue feroz. Las fuerzas de la Tierra, reforzadas por el éxito del equipo de operaciones especiales, avanzaron. Vigor renovado. La flota enemiga perdió la coordinación. Destrozada por la pérdida de su nave de mando, Evelyn. ¿Cuál es el estado de sus refuerzos?, preguntó Jim. Escudriñando la pantalla táctica. Se retiran. Evelyn informó que nuestro ataque a la nave de mando ha desorganizado toda su formación. Jim sintió una oleada de alivio. Necesitamos mantener la presión.
No dejemos que se reagrupen. La batalla continuaba, pero era evidente que las fuerzas de la Tierra habían ganado la partida. Las naves del Consejo Galáctico comenzaron a retirarse, incapaces de resistir el asalto coordinado. Jim observó cómo las últimas naves enemigas se retiraban. Los cielos finalmente se despejaron. «Lo logramos», Evelyn dijo con voz llena de agotamiento y triunfo. Jim asintió, sintiendo el peso del momento. «Lo logramos, pero debemos mantenernos vigilantes. La victoria no será el final». El centro de mando se calmó. Jim se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje que habían enfrentado. Probabilidades abrumadoras. La traición y la amenaza de aniquilación, pero habían salido victoriosos. El costo había sido alto, pero su resiliencia y unidad los habían ayudado a superarlo. Jim se volvió hacia Evelyn. Envió un mensaje a NL. Le agradeció su ayuda. No podríamos haberlo hecho sin él. Evelyn asintió. ¿Conocer a Jim y ahora qué?